En nuestro espacio de opinión de Rojo y Negro queremos llevarles una reflexión acerca del urbanismo en nuestra ciudad. Aquellas diferentes políticas de ciudad que llevan a que efectivamente nos preguntemos, ¿estamos ante una ciudad amigable y sostenible? ¿Estamos ante un crecimiento urbanístico responsable? ¿Acaso nuestras construcciones permiten que efectivamente los ciudadanos podamos convivir, podamos entendernos, interactuar? Hay paisajismo, hay naturalismo de por medio. Desde nuestras facultades de arquitectura, de diseño urbanístico, ¿qué se está ofreciendo para que al final podamos estar en ciudades en las que nos sintamos realmente como habitantes en ellas? Pues bien, a través de la siguiente nota queremos ofrecerles una reflexión sobre ese crecimiento que se da en nuestra ciudad, el entorno urbanístico y sobre todo aquella reflexión que nos permite preguntarnos cada vez más si efectivamente nuestras ciudades están construidas para ciudadanos que le apostamos permanentemente a mejorar nuestra calidad de vida. La nota que les ofrecemos a continuación. Considero que uno de los procesos más importantes de la transformación en Medellín fue en el momento en que de la política de ciudad se empezó a incursionar en el urbanismo social como una estrategia de empezar a vincular a la sociedad como un actor principal dentro del desarrollo urbanístico. Entonces me parece que todos estos proyectos lo que traen en sí es darle voz a todas estas comunidades donde no hay una categorización por estratos, sino que todos tienen las mismas posibilidades, un acceso directo a un proyecto educativo o a un proyecto social o distintas índoles a través de estas intervenciones urbanas. En el Valle de Aburrá hay un fenómeno que no solamente incluye el Valle de Aburrá, sino también los procesos urbanos en general, y es que primero se está especulando, se está construyendo y luego planificando la ciudad. Eso va generando un efecto negativo en el sentido de que no se piensa primero la red de infraestructura pública, en este caso vías, espacios públicos, parques o sistemas que de alguna manera interconectan la ciudad, y van empezando a aparecer condiciones adversas que no permiten un desarrollo pleno cuando ya aparece el urbanismo que trata de tejer la ciudad. Un ejemplo de lo que pasa de ese urbanismo inverso es lo que pasa, por ejemplo, en Sabaneta o lo que en su momento pasó en Envigado, y es donde se empezó a hacer un desarrollo masivo, unidades construidas independientes, es decir, un desarrollo predio a predio, con una gran densidad en altura y con una poca delimitación o definición de alineamiento o separación de vía o sección, que fue generando vías más estrechas y donde también la precarización del espacio público se está haciendo evidente hoy en día. No solamente es el déficit o la imposibilidad de moverse de manera satisfactoria en un vehículo, sino también que los peatones no tienen por dónde caminar de forma segura y tranquila. Tenemos una condición todavía por explorar de la topografía, que es compleja pues, para poder moverse en bicicleta, pero que también aparecen la posibilidad de redes camineras más definidas. Por eso Parques de Río me parece un proyecto que es muy ganador en esa idea de tejer la ciudad a través de toda la longitud del río, y que creo también habría que buscar más algo que se perdió en la pandemia y que pienso yo que pudo haber sido una ganancia, ir al teletrabajo. Yo siento que no es necesario uno moverse desde una hora pico hacia un lugar donde va a estar 8 horas encerrado para luego volver al carro y volver a mi lugar de residencia, otro movimiento en una hora pico, colapsando toda la ciudad, sabiendo que esas actividades se podían hacer tranquilamente desde el hogar y evitando así sobrecargar la malla vial. A lo largo de los últimos años, la ciudad de Medellín ha pasado por grandes transformaciones. Y es que, según datos de la Alcaldía de Medellín, los últimos 10 años, la población del área metropolitana ha crecido casi, escuchen esto, más del 20%, superando los 4 millones de habitantes. Y si ponemos eso en términos de territorialidad, de urbanismo, entonces estamos ante un escenario absolutamente importante. ¿Están nuestras ciudades preparadas para el desarrollo urbanístico? ¿Es suficiente aquellas teorías a través de las cuales la arquitectura misma y el paisajismo se integran con la ciudad? ¿O estamos en escenarios en los que quizás ante la falta de control del parque automotor y de tantas otras cosas, vivamos en ciudades en las que casi que, parafraseemos la expresión, vivir se vuelve muy difícil de hacer, como lo escuchábamos en la nota anterior?
Por eso, para acompañarnos en este tema, nos acompaña Diana Catalina, quien es docente del área de urbanismo de nuestra universidad y magíster en planeación territorial. Y nos acompaña igualmente Sandra Milena Salazar, quien es la coordinadora del área de urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la universidad. Un poquitico, Sandra, contigo empecemos con este escenario. Estamos ante una ciudad que crece hacia las laderas, problemas que cada vez más nos preguntamos, los planes de ordenamiento territorial, las planeaciones estratégicas y demás. Hoy podemos hablar de ciudades pensadas para la gente, una ciudad como la nuestra desde su punto de vista. Bueno, César, pues muchas gracias como por la invitación, ¿cierto? Y a discutir también pues como estos temas de ciudad que nos incumben pues como a todos. En relación a eso que preguntas, digamos que desde las normativas de la ciudad y desde el plan de ordenamiento territorial vigente, sí se ha hecho pues como una conciencia un poco de pensar en esa ciudad a escala humana, ¿cierto? Una ciudad y eso implica revertir un poquito la escala de la movilidad. Entonces se piensa en reorganizar y repensar la ciudad que se piensa desde el peatón y no tener como prioridad el vehículo, ¿cierto? Eso piensa unas estrategias de movilidad distintas. Sin embargo, digamos que por un lado van esas normas desde el Estado y esa conciencia estatal, pero por otras van también esta presión inmobiliaria de crecimiento que a veces crecen y pues como estamos viendo, estamos haciendo unos edificios, digamos que van desbordados en escala y que nos hace perder un poco esa relación entre las personas y el espacio público. Cuando uno escucha a Sandra, uno dice, estamos en una ciudad en construcción y uno, hoy cuando se planean las ciudades, incluso desde las mismas administraciones, se habla mucho de sociedades y de ciudades sostenibles, ¿cierto? Y uno se pregunta, hablamos de Medellín efectivamente, que esa expansión urbana de nuestra ciudad ha llevado a que la sostenibilidad pase a un segundo plano o la apuesta está allí permanentemente. Pues yo diría que en el discurso, en los grandes objetivos, como en los grandes acuerdos, sí hablamos de sostenibilidad, pero las decisiones que en efecto se toman son contrarias a ella, ¿cierto? La sostenibilidad urbana, digamos que por mucho tiempo fue muy retórica, ¿cierto? Mientras que recientemente teorías como las del urbanismo ecológico, el urbanismo ecosistémico, la ciudad bioclimática, bueno, ya nos hablan de unos indicadores objetivamente cuantificables que nos permiten saber si nos estamos realmente acercando a la sostenibilidad o no. En un estudio que hicimos aquí en la UPB hace unos 10 años para la revisión del último plan de ordenamiento, calculamos cada uno de los indicadores de sostenibilidad que propone la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona y nos daba que la ciudad no se estaba haciendo más sostenible. Digamos que ese modelo de sostenibilidad lo asociamos a ser una ciudad compacta. Tampoco nos estábamos haciendo una ciudad compacta, nos estábamos haciendo una ciudad muy densa. Es tal vez la tercera, creo que es la tercera más densa del mundo, o sea, no es un poquito densa, sino muy densa, pero la densidad, que es, digamos, una de las condiciones para ser compacto, también tiene unos límites, ¿cierto? Unos límites que necesitan equilibrio entre la edificabilidad, entre el tamaño de las edificaciones, el área ocupada en la ciudad y el área libre, el área natural, el área del espacio público para compartir. Entonces, ha habido como una mala interpretación de que hiperdensificar es hacernos compactos y no es ni superando ciertas densidades, ya vamos en contra de la compacidad y de la sostenibilidad, porque por ejemplo torres por encima de los 5 pisos, 6 pisos necesitan ascensor, entonces empiezan a ser muy demandantes de energía o empiezan a desconectar los ojos de la calle y a hacer menos vitales, digamos, los espacios públicos. Entonces hay como una contradicción, diríamos, y sí, como no sabemos si deliberada o no, mala interpretación de lo que significa ser una ciudad compacta. Cuando pensamos en ciudades compactas como las nuestras, que requieren apuestas por sostenibilidad, cuando nos hacemos reflexiones acerca de, bueno, y
y estamos preparados para habitar ciudades como las nuestras. Viene una reflexión: ¿y qué impacto tiene todo este crecimiento urbanístico en la metrópolis? Que sea precisamente el arquitecto César Augusto Salazar quien nos hable al respecto en la siguiente nota. Medellín es una ciudad que en muy poco tiempo tuvo un crecimiento inusitado. Buena parte de la estructura de la que goza hoy la ciudad fue en gran medida construida entre la década de los 50 y los 70. Estamos hablando particularmente de la malla vial, incluso hasta buena parte de las espacialidades públicas que hoy disfrutamos. Pero esa estructura o esa planificación que finalmente dio cabida a la construcción de la infraestructura urbana que hoy tenemos, ya se está viendo cada vez colapsada por el incremento de la densidad en la ciudad. La ciudad prácticamente ya no tiene para dónde crecer en su expansión horizontal, pero lo está haciendo de manera vertical, lo que se llama los procesos de redensificación. El crecimiento de la ciudad ha impactado, la movilidad de la ciudad, pero una de las razones es porque necesitamos realmente avanzar en el sistema integrado de transporte. Ese sistema integrado de transporte tiene que ver particularmente en que todos los habitantes de la ciudad encuentren la inclusión sobre el sistema de transporte masivo. Pero a pesar de que han pasado muchos años, aún todavía una buena parte de la ciudad, una buena parte de los habitantes que habitan la ciudad encuentran muchos obstáculos o dificultades para incorporarse al sistema. Y Medellín está mostrando que está teniendo dificultades en la gestión del suelo para la construcción de espacio público. Cuando tenemos las épocas de sequía o intensas temperaturas, y una de las razones se debe a que no hemos incrementado el espacio público, sobre todo de zonas verdes, para regular las islas de calor, y en las épocas de altas precipitaciones que denominamos invierno en el trópico está teniendo problemas de inundaciones en algunos sectores, sobre todo en las partes bajas. Y una de las razones se debe a eso, a que hemos impermeabilizado demasiado el suelo y no hemos dado la posibilidad de recuperar áreas que se integren al sistema de espacios públicos. Si Medellín quiere avanzar en términos de sostenibilidad en relación con su movilidad, debe realmente avanzar de forma decidida en la integración del sistema de transporte en sus distintos modos. Debe efectivamente buscar la inclusión de toda su población, romper superar las dificultades que buena parte de la población todavía encuentra en algunos barrios de ladera y en algunos barrios que están localizados en la periferia. Y una de las razones es porque el ciudadano no está encontrando un Estado que realmente se ocupe por regular un sistema de transporte público confortable y seguro que a la par contribuya a la reducción de los gases de efecto invernadero. Crecimiento urbanístico, movilidad e incluso la sostenibilidad misma con el medio ambiente, la calidad del aire, temas que vienen asociados a todo este tema de la territorialidad nos ponen a pensar. Estamos ante controles serios en nuestras ciudades para la construcción. Lo pregunto porque uno escucha al ciudadano de a pie decir, compran una casa para construir un edificio, muchas veces sin parqueaderos, se usa mucho el espacio público para el parqueo, nos preguntamos si el control es suficiente, los espacios ya no parecen abiertos para el diálogo, sino más bien como para vivir encasillados. Entonces, en medio de todo ese escenario, uno se pregunta ante qué tipo de urbanismo nos estamos enfrentando en estos tiempos. Bueno, hace pocos años, hace una década, un poquito más, es que tenemos oficina de control urbanístico en Medellín. Entonces a la ciudad le había cogido mucha ventaja, digamos, el hecho de hacerle seguimiento a si las personas respetan las licencias que se les otorgan o al menos las piden, ¿cierto? Es muy frecuente que se construya o sin licencia o modificando asuntos que la licencia autoriza. Datos de la Secretaría de Control Urbanístico de principios de este año, finales del año pasado, decía que el 90% de Medellín está construido como infracción. O sea que no se respetan las normas. Ahora, hay unas normas que son
muy evidentes, como por ejemplo tener otro piso o muchos pisos más de los autorizados o subdividir la vivienda, pero hay otros que hemos naturalizado mucho, como por ejemplo poner piso duro en el antejardín, cubrirlo, cerrarlo, quitar la zona verde del andén para que entre el carro, bueno, ese tipo de cosas. Resulta que los antejardines, las zonas verdes que están en los andenes, son fundamentales por lo que el profesor César nos decía hace un rato, que es no podemos estar impermeabilizando todo el suelo porque eso produce inundaciones y además no ayuda a absorber el calor, sino que lo refleja, creando unas condiciones climáticas muy complejas y riesgos para la ciudad. Además, caminar por un andén sin sombra es pues, sobre todo con estas temperaturas que van siendo cada vez más extremas, es muy complicado, después hay muy poco confort, digamos, para permanecer en la calle, para caminar. Entonces cumplen funciones que la gente piensa que va a quitar solo un pedacito de zona verde, un pedacito de jardín y que le va a quedar muy bonito con el adoquín, en fin, pero tiene unas consecuencias. O sea, si esto se hace en todas las casas, por todos los barrios de la ciudad, reducimos en mucho nuestras zonas verdes, en mucho nuestras zonas sombreadas y mucho nuestras áreas, pues digamos, no impermeabilizadas para cambiar algunos de esos, digamos, indicadores de temperatura, de humedad que son tan necesarios. Por otra parte, cuando ocupamos más, cuando hacemos más pisos sin autorización, también parece como, bueno, solo un pisito más, solo en mi casa, pero al final, mira, el 90%, en el fondo todos lo estamos haciendo, ¿cierto? Toda la ciudad lo está haciendo. Pensábamos que eso era un fenómeno muy asociado solo a áreas, digamos, de bajos ingresos o con poca educación, que no saben pedir la licencia o no saben que hay que pedirla, pero en una tesis que dirigí hace poco nos daba que lo hicimos para toda la zona 4, que son las comunas 11 Laureles, 12 La América y 13 San Javier, para tener como diferentes condiciones socioeconómicas, y es bastante parejo. O sea, sí es un poquito más alto mientras los ingresos son más bajos, pero no en las proporciones que suponíamos que iba a ser. Pero entonces cuando la ocupación es muy grande, el espacio público empieza a reducirse, no porque se encoja, sino porque son muchas más personas que van a necesitar un andén, un parque, ¿cierto? Entonces empieza a crear como un caos en la ciudad donde la vida urbana no se vuelve tan satisfactoria, tan pues como lo esperado cuando se planificó una zona, o cuando la densidad que se esperaba era una, la cantidad de zonas verdes era una, y luego ocurre lo contrario. Cuando uno escucha eso, nos preguntamos, Sandra, ¿es la Facultad de Arquitectura de la UPB una buena apuesta, una buena opción para que efectivamente desde el pensum se pueda promover un adecuado urbanismo en nuestra ciudad, que como esas asignaturas que llevan a que el egresado final de manera responsable cuando construye, incluya urbanismo, incluya la naturalización misma, el paisajismo, es decir, tantos escenarios que uno escucha a nuestros egresados decir, y que es como el sello nuestro, esas apuestas que se hacen desde la facultad para que eso jamás se pierda? Claro que sí, digamos que la misión pues más importante que nosotros tenemos en la facultad y en la universidad es precisamente como educar y abrir esas mentes a decir que tenemos que dar apuestas distintas. Entonces nosotros entran unos estudiantes, ¿cierto? Con unos conocimientos de la arquitectura, muchas veces muy ligados al edificio, a una pequeña vivienda, pues si ya, o a la casa de sus sueños. Pero realmente lo que hacen y lo que tratamos de hacer todos en el bagaje pues, que ellos hacen a través de la facultad es abrirles el mundo y saber que también el ámbito de actuación del arquitecto también está en la ciudad. Y aunque sea también en hacer la edificación, que sigue siendo muy importante, sea una edificación que está en diálogo con la ciudad. Y hoy, más que nunca, es también la respuesta el ecosistema, ¿cierto? A ese ecosistema urbano del que la arquitectura hace parte, y tenemos que actuar de una forma muy responsable. Entonces, realmente lo que más tratamos de hacer es crear unas conciencias de unos
estudiantes, unos arquitectos y unos ciudadanos que sean muchos más responsables con su entorno y que no solo se dediquen como a pensar en la construcción o en ese espacio que hacen, sino cómo realmente pueden actuar de una manera responsable para mejorarlo. ¿Cierto? Realmente es una conciencia desde una responsabilidad ética de la profesión y de un compromiso con la ciudad también. ¿Hay suficientes políticas en términos de urbanismo, de control, y falta más responsabilidad ciudadana, Diana, o efectivamente estamos ante una falencia al respecto? Yo creo que hay un poquito de todo. Hay dos textos, uno se llama Colombia, el país de las emociones tristes, y otro, Normas de papel, que habla como de esa propensión en general en Colombia y en América Latina de no cumplir las normas, ¿cierto? Pero también yo creo que hay una responsabilidad de los planificadores y de las oficinas de planeación y de comunicar adecuadamente esos asuntos, porque nosotros siempre contamos el POT o contamos el plan parcial o contamos la norma como eso que usted no puede hacer con lo que es suyo. Todo el problema que le van a poner para que usted use eso que le costó tanto conseguir, donde usted tiene puestos, digamos, como su inversión, su patrimonio, ¿cierto? Entonces eso es comprensible, pero no se le explica qué gana la ciudad, si usted, o sea, no se cuenta en términos de lo que ganamos, sino de lo que perdemos. Entonces yo creo, además, los planes de ordenamiento son difíciles de leer, son difíciles de entender, enfrentarse a ese documento tan extenso, con tantos, además son diferentes jerarquías de normas que además duran o tienen vigencias distintas, o sea, incluso para quienes llevamos pues bastantes añitos trabajando en ese tema, tomar un plan de ordenamiento en el que uno no haya trabajado y descifrarlo es toda una tarea. Para un ciudadano pues que no esté tan cercano a esos temas es casi indescifrable. Entonces yo creo que hay un asunto de la comunicación urbana pendiente de cómo lo contamos. Nosotros tenemos aquí en la UPB un curso que se llama Derecho Urbano, que es selectivo, donde intentamos mejorar como la comunicación y también poner el énfasis en lo que vamos a ganar cuando todos ponemos, entendiendo que hay un objetivo común, que hay unas metas, que hay un proyecto colectivo de futuro en la ciudad y que todos debemos, digamos, poner un poquito para que esa ciudad sea mejor. Pero hay mucho por hacer en ambas, pues por un lado el comportamiento ciudadano y por otro la comunicación urbana de la norma también. Y finalmente, Sandra, uno pensaría que quienes construyen son académicos, quienes planean son académicos, quienes plantean políticas de urbanismo son académicos, es decir, detrás de eso hay todo un escenario, ¿cierto?, de formación y todo lo demás. Desde la academia misma, ¿qué creería usted que pueden ser como los principales desafíos o retos que se nos plantean para que efectivamente nuestras ciudades sean más amigables? Es decir, hoy se pueden crear 1000 poros, pero nosotros nos damos cuenta que los desplazamientos hacen que la calidad de vida disminuya, que la manera como se está construyendo no es ciertamente una manera como para interactuar con el otro. Esos desafíos desde la academia, ¿qué podríamos enunciar? Pues digamos que a veces uno quisiera que todos los que hacen las políticas o que toman las decisiones fueran académicos, ¿cierto? Pero muchas veces... Por la academia, claro. A veces algunos no, ¿cierto? Y se vuelve evidente, ¿cierto? Realmente lo que hacemos desde la academia es ese papel transformador, ¿cierto? Y es un papel transformador que tiene que generar unos espíritus más críticos con la ciudad que tienen, la ciudad que viven, pero también irresponsables, ¿cierto? También con esas actuaciones que se hacen. Entonces, el desafío siempre será ese. El desafío siempre será crear una mentalidad crítica con lo existente, pero que también sean, de los estudiantes hoy es como sacarlos de las burbujas, ¿cierto? A veces eso nos pasa mucho. Nosotros desde el área de urbanismo y desde la Facultad de Arquitectura tratamos de hacer muchos recorridos urbanos. Esos recorridos urbanos lo que buscan es como que el estudiante se unte más de ciudad. A nosotros nos parece increíble, pero a veces nos encontramos con chicos de 18, 20 años que escasamente o quizás nunca han montado en metro. Eso parece una cosa que, pues como inaudita, ¿sí? Pero precisamente lo que buscamos es que tienes que empezar a conocer la realidad, entrar al transporte público, caminar en la ciudad,
que la ciudad deje de darte miedo, ¿cierto? Que la ciudad es un espacio amigable para que precisamente la podamos construir distinta. Entonces realmente los desafíos tienen que ver mucho con eso, de que ellos empiecen a ver la ciudad de una forma distinta para empezar a actuar también de ellas de una forma más responsable. Como nos dimos cuenta en este espacio de opinión, no siempre la ciudad que habitamos es la ciudad soñada, ¿verdad? No siempre que la ciudad que habitamos es la ciudad que, si bien está planeada, hay muchos actores de los que depende que su planeación urbanística, de sostenibilidad y demás, es un compromiso desde el ciudadano de a pie hasta aquellos que hacen políticas de ciudad. Una oportunidad maravillosa para no perder la capacidad crítica, pero sobre todo el compromiso de ciudad, la cultura de ciudad, el tema que nos ha ocupado en este espacio de opinión de Rojo y Negro. A Diana y a Sandra, mil gracias, porque a través de cada una de estas experiencias vamos acercándonos a una ciudad que amamos, pero una ciudad que está en crecimiento. Esas políticas de ciudad que ya tenemos hacia el año 2030, pero que seguramente cada vez más se van a ir ampliando, también nos llevan a que como ciudadanos podamos poner nuestro granito de arena e incluso exigir en los diferentes planes de ordenamiento políticas de inclusión social para ciudades en las que todos quepamos, no importa nuestra condición. A ustedes, por supuesto, también mil gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de este espacio de opinión de En Rojo y Negro. Y los invitamos a que la próxima semana nos acompañen con un nuevo tema de interés para todos.